Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a contar en este video por qué Martín Guzmán, el ministro de Economía, está desesperado por tratar de cerrar algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario en diciembre, algún tipo de anuncio, dar alguna señal urgente en diciembre de que la Argentina tiene encaminado el acuerdo con el Fondo. Y después vamos a dejar picando la pregunta de si el acuerdo con el Fondo, en este contexto en el cual hay una liquidación, un remate total de los activos argentinos por parte de los inversores financieros, puede dar vuelta el escenario de desconfianza total que hay actualmente en el mercado financiero con la Argentina. Antes de comenzar, les recuerdo suscríbanse al canal. También les recuerdo que si quieren participar de 2 vivos exclusivos de monitoreo económico por mes, pueden hacerse miembros del canal y participar de esos vivos con chat o en grupo reducido para poder interactuar a través del chat con distintas consultas y preguntas. Para eso háganse miembros del canal en el link debajo del video o cliqueando el botón unirme al lado del botón de suscripción. Ahora sí, comencemos. Voy a contar los 3 motivos, las 3 razones por las cuales Martín Guzmán, el ministro de Economía, busca de manera urgente una señal de que el acuerdo con el Fondo Monetario está encaminado para diciembre. En primer lugar, se acabaron los dólares de las reservas. Las reservas netas del Banco Central, según el cálculo que hacemos con el economista Amílcar Collante, están hoy en 3.000 millones de dólares. Es una posición mínima de reserva, como ven ahí en el gráfico. Está incluso por debajo ese nivel de reservas netas de la posición de oro del Banco Central, que son 3.600 millones de dólares, con lo cual el Banco Central está en una situación límite, utilizando distintas cajas de dólares para intervenir transitoriamente en el mercado cambiario y mantener planchado el dólar oficial de 100 pesos. Está usando o bien parte de los encajes de los depósitos privados en dólares en el Banco Central o parte de la posición de dólares de CEDESA, que es el organismo que garantiza los depósitos en pesos en el sistema financiero. Como sea, es una posición mínima de reservas que no se puede mantener durante mucho tiempo. El Banco Central está esperando urgentemente una señal para poder volver a recomponer las reservas y los dólares disponibles. Es cierto que a partir de diciembre y enero empieza la liquidación de la cosecha fina, la cosecha de trigo a precios récord. El Banco Central está estimando entre 3.000 y 3.500 millones de dólares que podrían ingresar por esa ventanilla, pero igualmente esta posición mínima de reservas no es sostenible en el tiempo. Esta, junto con la presión del Fondo Monetario, fue una de las razones que llevó, después de la elección del 14 de noviembre, al Banco Central a retirarse de la intervención en la brecha del contado con liquidación y el dólar MEP, de los dólares libres, que pasaron de unos 180 pesos, que era la barrera que le había fijado en los días previos a la elección legislativa del Banco Central, a estar hoy muy firmes todos los dólares libres en blanco, arriba de los 200 pesos. La segunda razón por la cual Martín Guzmán busca de manera urgente en diciembre una señal del Fondo Monetario es que en el verano, a mediados de enero y en febrero, cae fuerte la demanda de dinero, la demanda de pesos en la Argentina, y eso puede disparar un proceso de dolarización todavía peor al que hemos vivido los últimos meses. Diciembre no es un mes complicado para el Banco Central porque ahí hay mucha demanda de pesos por parte de las familias y de las empresas, ya sea porque las familias necesitan realizar gastos en pesos extra, el gasto de la fiesta de fin de año, las vacaciones, en este caso con los dólares libres arriba de 200 pesos se va a realizar con un fuerte turismo local, y para eso suelen en diciembre vender dólares, lo mismo que las empresas que tienen que pagar vacaciones, aguinaldo, y sobre todo las empresas pyme aparecen en el mercado cambiario, en el blue, en diciembre también desprendiéndose de dólares y haciéndose de pesos. Pero cuando termina esa demanda adicional de dinero, de pesos en diciembre, más precisamente hacia mediados de enero y febrero, si el Banco Central no logra estabilizar el mercado cambiario, no logra recomponer mínimamente las reservas y enviar una señal de que está encaminado el acuerdo con el Fondo Monetario, la dolarización del verano puede provocar mucho mayores tensiones en el mercado cambiario, y por eso es que Martín Guzmán está de manera urgente tratando de anticipar un anuncio para diciembre.
El tercer motivo por el cual buscan urgentemente una señal contundente del fondo de que ya está prácticamente cerrado el acuerdo en diciembre es el riesgo que está apareciendo a nivel internacional para la Argentina. Atención que el proceso de fortalecimiento del dólar, que es la contracara de la devaluación de las monedas emergentes, es decir, la salida de capitales de todo el mundo y en particular de los países emergentes hacia Estados Unidos para refugiarse en bonos del Tesoro norteamericano, puede golpear fuerte a la Argentina si la Argentina no trata de ordenar mínimamente la posición del Banco Central y dar algún tipo de certidumbre hacia adelante. De hecho, lo que hemos visto en las últimas semanas es justamente una salida fuerte de capitales de los países emergentes hacia Estados Unidos y un fortalecimiento del dólar y una devaluación del euro frente al dólar y de todas las principales monedas de países emergentes frente al dólar. Obviamente ahí el riesgo principal para la Argentina es lo que suceda en Brasil con el real. El dólar sigue subiendo en Brasil, está el riesgo de que pueda en algún momento atravesar los 6 reales por dólar. Y todo ese escenario que hoy tiene que ver en parte con el temor que hay a la cuarta ola de COVID en Europa, las nuevas restricciones, los problemas que inesperadamente aparecieron en Alemania y en otros países y que han generado mucho temor de cómo sigue la pandemia en Europa, en parte porque hay distintas señales de que la Reserva Federal, con un nivel de inflación en Estados Unidos superior al 5%, más temprano que tarde va a terminar subiendo la tasa de interés de referencia. Como sea, todo eso podría agravarse si efectivamente se concreta que la Reserva Federal el año próximo empieza el sendero del ajuste monetario y empieza a subir el tipo de interés de referencia. Recuerden además que no solamente esto genera una presión sobre el Banco Central porque están devaluando, como ocurrió en las últimas semanas, todos los países de la región, sube el dólar en Brasil, sube el dólar en México, sube el dólar en Perú y no sube el dólar oficial en la Argentina porque el Banco Central lo sigue utilizando como ancla inflacionaria con muy pocos dólares en las reservas. No es solamente ese el problema, sino que, atención, que hay un espejo casi perfecto entre el fortalecimiento del dólar y la caída de precios de las materias primas de las commodities de exportación. Fíjense este gráfico que siempre seguimos muy atentamente, que muestra cómo cuando hay un dólar fortalecido, la línea verde, el dólar frente a una canasta de monedas, cuando el dólar se fortalece, cuando esa línea verde va hacia arriba, el precio de la cotización de la soja y de otras commodities va para abajo. Y al revés, cuando el dólar se debilita, se deprecia, frente a una canasta de monedas, hay precios de las commodities en valores récord. De hecho, hace 2 meses teníamos este índice dólar en 90, es decir, con un dólar todavía devaluado, y el precio de la soja había superado los $550. Hoy este índice dólar ha subido a 96, se ha fortalecido el dólar frente al resto de las monedas y el precio de la soja ha bajado por debajo de los $450 la tonelada. Es decir, que hay que seguir muy atentamente lo que pase afuera. Hasta ahora la Argentina ha tenido vientos súper favorables, bajas tasas de interés a nivel internacional, una gran liquidez mundial, un dólar muy depreciado y precios de las commodities y en particular de la soja en niveles récord. Si ese escenario cambia y la Argentina no logra mínimamente estabilizar su situación financiera, claramente el escenario se complica todavía más. El otro punto que quería mostrarles, atención con lo que ha sucedido este año. Este año ha habido verdaderamente una lluvia de dólares sobre la Argentina y pese a los cepos y recontracepos, no alcanzaron. Hubo un ingreso récord, fíjense, de dólares del campo. Los agrodólares en los primeros 10 meses del año superaron los 28.000 millones de dólares, un récord histórico. Hubo un regalo del FMI de 4.200 millones de dólares, los DEG enviados en agosto,
Hubo superávit comercial récord en el 2021, va a cerrar arriba de los 13.000 millones de dólares el superávit comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es el mayor nivel de superávit comercial de las últimas 2 décadas y aún así el Banco Central no pudo acumular un solo dólar en las reservas y por eso es necesario cambiar esta dinámica rápidamente y empezar a acumular más fuertemente reservas, más allá de cuál sea la meta de acumulación de reservas que se fije en el acuerdo. Finalmente, me parece interesante dejar en claro qué garantiza el acuerdo con el FMI y qué es lo que el acuerdo con el Fondo Monetario no soluciona. El acuerdo con el fondo simplemente garantiza que la Argentina siga teniendo abierta la ventanilla de créditos con organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y otros organismos internacionales con los cuales la Argentina ya tiene líneas de crédito abiertas y puede en todo caso aumentarlas o ampliarlas en términos netos, lo cual podrían significar un flujo de dólares adicionales. En segundo lugar, lo que permite es habilitar el financiamiento bilateral de países, algo que está buscando el gobierno para tratar de redistribuir los DEC que el Fondo Monetario distribuyó este año a países que obviamente no los necesitan en sus reservas, y eso puede significar algún swap de reservas o préstamos a muy baja tasa de interés de manera bilateral con algunos países. La Argentina, como se sabe, está negociando con Rusia, con China y otros países que tienen excedentes de reservas, pero todos le han dicho lo mismo al gobierno, que para que eso pueda habilitarse hay que cerrar un acuerdo con el fondo y también en marzo arreglar la situación con el Club de París, porque esos mismos países están del otro lado del mostrador, no solamente en el FMI, sino también en el Club de París. Otro punto que facilita y garantiza el acuerdo con el fondo es la devolución de 4.000 y 5.000 millones de dólares el año próximo de los pagos que este año la Argentina hizo con los DEG. Y por último, tener un acuerdo con el fondo también habilita a que las empresas privadas puedan seguir teniendo abierto un canal de financiamiento con el exterior. Esto es importante sobre todo para empresas multinacionales o para la propia YPF, que pueden colocar deuda en los mercados de capitales y de esa manera financiar inversiones, además de conseguir distintos tipos de crédito, entre ellos crédito comercial. Sin embargo, muchos empiezan a preguntarse, y sobre todo con lo que ha pasado en los últimos días, en los que ha habido una verdadera paliza a los activos argentinos, a las acciones argentinas y sobre todo a los bonos, y la pregunta que muchos empiezan a hacerse es si un acuerdo con el FMI puede dar vuelta, puede ser un giro en el panorama económico, un cambio de rumbo a esta gran incertidumbre que hay por delante. Es una pregunta válida para hacerse, porque así como en su momento se generó una gran expectativa sobre el canje de deuda privada y después de ese canje no solamente se llegó a un nivel récord de brecha cambiaria en octubre del año pasado, 140%, o se vuelve a tener en estos días una brecha cambiaria superior al 100%, sino que también volvemos a un nivel de riesgo país 700, 800 puntos por arriba de lo que estaba al momento del canje de deuda. Es decir, que el canje con la deuda privada no sirvió absolutamente de nada en términos de anclar las expectativas de los inversores financieros y tratar de dar vuelta el humor respecto a la política económica. Con el FMI puede suceder algo similar si el gobierno no toma en serio la necesidad de trazar políticamente un rumbo, explicitarlo, explicarlo y sostenerlo en el tiempo. El acuerdo con el Fondo Monetario puede evitar en el corto plazo un escenario de catástrofe total, el que se corte absolutamente todo el financiamiento con un banco central seco de reservas y pasar de una corrida cambiaria y una corrida bancaria, pero atención que la pregunta de fondo es si un acuerdo con el FMI va a significar simplemente hacer piso en la crisis y mantener un escenario de incertidumbre permanente y hacer un pequeño service en todo caso a los desequilibrios actuales, pero continuar dentro de una dinámica en la cual permanentemente la recuperación económica está bajo el peligro de una nueva crisis cambiaria, o si puede significar una vuelta de página
página y un cambio en las expectativas, sobre todo 2 años en los cuales pueda despejarse al menos este escenario que empezó en el 2018 de crisis permanente. Dejo picando la pregunta porque es muy notorio lo que ha pasado en los últimos días cuando empieza a descontarse que acuerdo con el FMI va a haber, que la Argentina no va a caer en default con el Fondo Monetario, que no le va a pagar tampoco, porque no hay forma de que Argentina afronte 19.000 millones de dólares el año próximo y otro tanto en el 2023, pero aún así, con esa certeza de que va a haber acuerdo con el fondo, de que no va a haber default, sigue habiendo una liquidación de todos los papeles argentinos y una disparada del riesgo país. Entonces la pregunta es si el día que Guzmán llegue finalmente a dar la señal de que el acuerdo con el fondo está presente, eso solo alcanza para dar vuelta a las expectativas o si es necesario mucho más y sobre todo una decisión política fuerte de trazar cuál va a ser el rumbo económico en los próximos 2 años. Espero que les haya gustado este video y como siempre suscríbanse al canal y si quieren hacerse miembros del canal y participar de 2 vivos exclusivos económicos por mes para monitorear la situación económica y política, con chat abierto en grupo reducido para preguntas y consultas. Ya saben, pueden hacerse miembros cliqueando en el link debajo del video o cliqueando en el botón unirme al lado del botón de suscripción. Nos reencontramos en cualquier momento a través de un nuevo video y si no, en los vivos para miembros. Chao, pásenla bien.